Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor Espinosa, por la presentación. Les agradezco el espacio para llevar a cabo esta plática y, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, en el marco de este primer simposio virtual iberoamericano de sociología computacional, hoy les voy a platicar sobre un modelo de comportamiento entre ciudadanos y policías en una protesta pacífica que se lleva a cabo en una ciudad artificial. Este trabajo está hecho en colaboración con el doctor Aguilera y con el doctor Edgardo Garde, que hoy nos acompaña. Bueno, nada más para poner un poquito en contexto, ya sabemos que pues las protestas son usadas como un instrumento poderoso para que las autoridades se den cuenta de alguna necesidad o inquietud que tiene la sociedad, los cuales generalmente no se han podido resolver por otros medios. Como lo hemos visto en las protestas ahora en Estados Unidos, primero la gente pone una denuncia, no les hacen caso, se ponen afuera de día, empiezan pocas personas, se unen más, provocan que los medios de comunicación les hagan caso, los graban y luego les preguntan a los políticos qué opinan de estas acciones. Entonces, el objetivo de estas protestas pues es precisamente ese, hacer captar la atención de las autoridades y que muestren algún signo de posibilidad de cambio a favor de sus necesidades. Y generalmente estas autoridades actúan para evitar una imagen negativa de lo que ellos representan. Pues se podría decir, pues para no quedar mal, ¿no? Eh, pero en otros casos, la fuerza pública es enviada a disolver estas protestas, debido a que, justificándose un poco en que quieren proteger a las mayorías, entre otros, me atrevería yo a decir pretextos que ponen las autoridades, ¿no? Bueno, y aquí, para enfocarnos otra vez, lo que quiero presentar es un modelo basado en agentes, simple en el sentido que discutían ayer Jorge y Leonardo, en el sentido de que no usamos muchas variables para describir este fenómeno y además en un sentido explicativo sobre el comportamiento de policías y ciudadanos en una protesta pacífica que se lleva a cabo pues en una ciudad. Y además presentamos sus relaciones con un modelo formulado matemáticamente. Y aquí retomo un comentario que decía ayer Mayra acerca de la importancia del papel interdisciplinario que jugamos cuando tratamos este tipo de fenómenos. En mi caso, yo soy matemática de formación y por eso me interesa saber este tipo de modelos, cómo se relaciona con los modelos que yo conozco, que a mí me enseñan en la escuela. Y va en ese sentido, en pues, la presentación. Entonces, pues ya para entrar de lleno, primero les recuerdo que es un modelo basado en agentes y pues es nada más que una forma computacional en la cual un fenómeno es modelado en términos de agentes y sus interacciones. Y bueno, ¿qué son estos agentes? Pues van a ser individuos u objetos autónomos computacionales que tienen ciertos atributos y que hacen ciertas acciones a partir de ciertas reglas. Y bueno, estos agentes se encuentran en un entorno donde van a interactuar entre ellos. Este entorno, en este caso, va a ser una red o un grafo, como este que les muestro aquí a continuación, es una red cuadrada
compuesta por sus vértices y sus aristas. Generalmente los agentes se encuentran en los vértices, en los que pueden mover en nuestro entorno mediante las aristas. Ahora les voy a platicar, en este caso, ya les había dicho que pues es una protesta entre ciudadanos y policías. Ellos dos van a ser los agentes que nosotros estamos considerando. Y para el primer caso de los ciudadanos, lo vamos a representar por este vectorcito con 3 componentes, la cual representa su posición en el grafo, en qué vértice se localiza. El segundo, su actividad, es decir, si está adherido o no a la protesta. Y lo podemos pensar en un caso binario, 0 y 1. 0 si no está adherido, 1 si sí está adherido. Estos dos primeros componentes van a ir cambiando conforme evoluciona el modelo. Se van a poder mover en nuestra red y van a poder cambiar su actividad a activo o inactivo. La tercer componente es una tasa de confianza en las autoridades. Y lo vamos a interpretar así para decirlo como un poquito más rápido y no hacernos bolas con los términos, como una tasa de miedo que tiene un ciudadano en particular. Es decir, un ciudadano que le tiene mucha confianza a sus autoridades, a su policía, va a tenerle menos miedo. Y alguien que no le tenga confianza le va a tener más miedo a las autoridades. Este va a ser un parámetro entre 0 y 1, y pues cada ciudadano lo tiene. Pues nosotros sabemos la diversidad que hay en las sociedades. Nosotros lo controlamos, tenemos nuestro conjunto de ciudadanos, y a nivel macroscópico nosotros distribuimos este parámetro con cierto promedio. Con una distribución de Poisson, que para no entrar en detalles, vamos a decir que la mayoría de los ciudadanos tienen un valor de miedo muy cercano al promedio, la gran mayoría. Pero también existen ciudadanos que están en el otro extremo. Por ejemplo, si la mayoría de la población es muy miedosa, los hay, pocos, pero los hay, gente muy valiente, y viceversa. Entonces, este parámetro es el único que no va a cambiar en los ciudadanos, va a ser fijo en todo el proceso y le da cierta, pues, individualidad a cada ciudadano. Ahora, pues nuestro segundo tipo de agente son los policías, los cuales los consideramos pues un poco más homogéneos debido a que tienen pues un entrenamiento y están más organizados, ¿no? Ellos son una población un poco más homogénea. Entonces, debido a eso, nosotros nada más consideramos su posición, que va a ser la que va a ir cambiando a lo largo de la evolución del modelo, y sus demás atributos nosotros no los guardamos acá por fuera, pensando que todos actúan de manera igual o más o menos igual. Entonces, pues definidos ya los agentes, nada más son 2 en este caso. A continuación voy a mencionar las reglas de comportamiento que van a seguir nuestros agentes. Nosotros vamos a tener que un agente que es inactivo, es decir, que no está en la protesta, vamos a decirlo así, él se va a poder activar. ¿Y de qué manera se va a poder activar? Estas reglas, nada más para hacer el comentario, están formuladas, se pueden formular matemáticamente de manera rigurosa, con un condicional, pero aquí, pues por objetivos didácticos, se los voy a platicar nada más. Bueno, entonces, un ciudadano activo que está en su vértice se va a fijar cuánta población activa hay a su alrededor. Bueno, aquí donde estoy yo, sí se ve que hay mucha gente activa. Bueno, sí me convencen y me voy a activar, pero no de manera determinista. Aquí va a entrar el miedo que yo tenga.
Entonces, si hay si hay suficiente gente activa en mi posición, me voy a activar dependiendo de mi valentía. Bueno, si beta era el miedo, 1 menos beta va a ser la valentía. Y pues de esta manera yo decido si me adhiero a la protesta o no. Ahora, para un ciudadano que está activo, te va a poder desactivar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en su vértice en el que está, se va a fijar en cuántos policías hay a su alrededor y cuánta población activa hay. Bueno, entonces yo me voy a preguntar, híjole, aquí hay muchos policías y no somos tantos manifestantes, entonces a mí lo que me conviene más es desactivarme. Y me voy a desactivar nuevamente, no de una manera determinista, sino que con una probabilidad que es el miedo que yo tengo. Entonces aquí este es un breve resumen del comportamiento de la actividad de los ciudadanos que nosotros estamos considerando. Entonces, aquí del lado izquierdo hay un óvalo que dice inactivo. Un ciudadano inactivo va a permanecer inactivo, o sea, se va a quedar ahí, es la autoliga que se ve ahí, dependiendo del miedo que tenga. Va a pasar a ser activo, que es la flechita superior, dependiendo de su valentía, es 1 menos beta. Un ciudadano activo va a permanecer activo dependiendo de su valentía, 1 menos beta. Y ese ciudadano activo va a pasar a ser un ciudadano inactivo dependiendo de su miedo. Entonces aquí como que dice, bueno, la lógica normal, digamos, no la rigurosa, pues diría, pues sí, dependiendo de mi miedo, dependiendo de mi valentía, me voy, me vengo o me quedo igual, ¿no? Continúo con las reglas de movimiento. Los ciudadanos que se pueden mover en este modelo simple que estamos considerando, nada más van a ser los ciudadanos activos. Los ciudadanos inactivos siempre se van a quedar en su mismo vértice. Entonces, ¿por qué se van a mover los ciudadanos activos? Va a ser para dispersar, para contagiar más población a que se una a la protesta. Entonces, primero va a evaluar ese ciudadano activo. Hay pocos, relativamente pocos, policías en mi posición. O sea, no pueden contra nosotros los que estamos en la protesta, los sobrepasamos, sí, tenemos controlado aquí, sí. Entonces me voy a mover y me voy a mover a un vértice distinguido que le pusimos target, está en la esquina superior derecha, rosita. Me voy a mover hacia esa dirección con probabilidad mi valentía. Pero nosotros también consideramos que queremos esparcir queremos hacer un proceso como de contagio, vamos a decirlo así, para evitar ambigüedad, de la protesta. Queremos que se llene toda nuestra red. Entonces, pues en un principio podría decir, pues si me voy a mover con dirección al target, pues tengo que encontrar la vía más corta. Pero como queremos que haya más contagio, vamos un momentito, por favor. Vamos a considerar todos los vértices que son vecinos. En este caso, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿cómo le hicimos para poder dispersar más esta protesta? Bueno, pues nos fijamos, perdón, si el ciudadano se moviera al vértice 1, si ahí yo decidiera moverme, ¿cuántos pasos me tomaría llegar al target? ¿Cuál sería el camino más corto una vez que ya me moví al vértice 1 y de la misma forma al vértice 2 y al vértice 3? Los contamos y hacemos una proporción y dependiendo de esa proporción es como yo avanzo, es decir,
aquí está un poquito más claro. Aquí está. Si yo decidiera irme por arriba, por el vértice adyacente que es arriba, me tomaría 1, 2, 3, 4 pasitos llegar al target. Si me fuera por el vértice que está a la derecha, serían los mismos pasos. Y si me fuera por el vértice inferior, aumentaría como unos 2 pasitos más o menos. Pero aún así, doy más probabilidad a escoger los caminos superiores, pero aún así me puedo ir por el inferior. Y esa probabilidad que me da el poder ir por un camino más largo también hace que haya un contagio mayor. La posibilidad de que haya un contagio mayor de otra manera nunca jamás alcanzaría los vértices que están en la esquina inferior izquierda. Bueno, entonces de esta manera es de la que se mueven los ciudadanos y pasamos a cómo se mueven los policías. Les había dicho en un inicio que nada más consideramos que los policías tienen componente de posición, ¿dónde están? Entonces es por eso que le dimos dos reglas de comportamiento para el movimiento de los policías. La primera es la que les voy a decir a continuación. Ellos, como consideramos que que son organizados, que tienen más información, ellos pueden localizar en nuestro entorno, en nuestra red, pueden localizar los vértices en donde hay población activa. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero los pueden localizar. Entonces, en este caso, el policía que está en la esquina superior izquierda se da cuenta que en el vértice 1, 2, 3 y 4 hay población activa. Es la única información que tiene. Entonces, él va a evaluar primero, antes de actuar, va a evaluar primero. En el lugar en donde estoy, ¿tengo controlada a la gente? Si es así, entonces, como ya está controlada la situación en donde estoy, voy a escoger un vértice aleatorio de estos otros que yo sé que hay población activa y me voy a ir ahí. No le voy a dar preferencia a que haya más población en un lado o en otro, no. Solamente me voy a ir de manera aleatoria. Y ellos se van de un saltito. No se esperan como los otros que van pasito a pasito cada vez que les pregunta. No, aquí de un trancazo, diríamos, saltan hacia el lugar donde hay donde hay población activa. La segunda, perdón. La segunda regla de movimiento es cuando la policía se ve sobrepasada por la cantidad de ciudadanos activos. Es decir, evalúan que en la posición en donde están hay demasiada gente activa, no los pueden controlar, entonces lo que pasa es que huyen a otro vértice distinguido, que en este caso les pusimos los cuarteles, y que se encuentra aquí en esta diapositiva en la esquina inferior derecha. Se van así igual de un brinquito al cuartel, porque se vieron sobrepasados en el lugar en donde estaban en un principio. Y estas dos son las reglas de comportamientos y de movimiento que tienen nuestros policías en este modelo simplista. Entonces, pues nosotros dijimos, ok, estas son las reglas que van a seguir nuestros agentes, ¿en qué ambiente los vamos a poner? ¿Cuál va a ser nuestro entorno, no? Entonces nosotros estamos pues en la ciudad de San Luis Potosí y dijimos pues que sea aquí. Esto lo que les muestro en esta diapositiva es el mapa de la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, que se encuentran en el estado de San Luis Potosí, aquí en México. Y los polígonos que se ven son las AGEPs urbanas de área geoestadística básica, que comprenden más o menos de 1 a 50 manzanas y tienen una población más o menos
como de 2,000 habitantes. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática aquí en México, el INEGI, es el instituto encargado de recabar información estadística de, de nuestro país. Entonces, de esta manera es como ellos arrojan su información en sus plataformas digitales. Dice, no les vamos a decir que en la colonia tal hay tantas personas, no, dicen en el AGEP número tal, ahí está toda esta información disponible. Entonces, nosotros dibujamos este mapa según los AGEPs y dijimos, bueno, vamos a considerar que cada uno, el centro de cada uno de estos AGEPs va a ser un vértice y dependiendo de los AGEPs adyacentes que tengan, vamos a poner otro vértice y los vamos a conectar con una arista. Y de esta forma generamos el grafo que les presento aquí a continuación y tiene 430 vértices y 989 aristas. Y pues por la manera que fue construida nos resultó un grafo plano. Entonces, pues dijimos, ahora ya tenemos nuestro grafo, vamos a ver qué condiciones iniciales le vamos a poner. Y de la misma forma, como queríamos, diseñamos unas reglas más o menos lógicas, debería funcionar en una ciudad real. Entonces, vamos a ver qué parámetros le ponemos. En este mapa es el mismo mapa de AGES, de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez. Tiene una población, consideramos la población económicamente activa con prepa terminada. Dijimos, bueno, ellos tienen mayor probabilidad a salir a protestar por algo. ¿De qué es la protesta? No sabemos, pero consideramos que ellos pueden salir a protestar. Entonces, en esta región hay 128,015 ciudadanos que cumplen estas condiciones. Además, según datos de gobernación, nada más hay 1,000 policías. Bueno, tenemos datos más o menos realistas, ¿no? Son pocos para toda esa población, pero esos son los que hay. Ok. Consideramos que el target es el punto marcado con una cruz en el centro del mapa. El cuartel es el polígono azul que se encuentra al sur, un poquito abajo de la cruz. Ahí es donde está la Comandancia Sur Municipal. Dijimos, bueno, entonces aquí debería de estar el cuartel para hacer las condiciones más realistas. ¿Qué más? Consideramos también que dependiendo de dónde vivieran estas personas, deben de tener más o menos probabilidad de adherirse a nuestra protesta. Entonces consideramos el índice de rezago social que tienen los AGEPs, coloreados aquí en una escala de tonos de rojo. Mientras más rojo esté, más rezago social hay. Estos que están más blanquitos acá abajo no es porque no haya rezago, es porque está la zona industrial, hay puras fábricas, entonces no vive nadie, no es que sean muy modernos. Entonces, cuando un agente está en las zonas más rojas, es más propenso también a adherirse a la protesta. Luego dijimos, ok, ¿dónde va a empezar nuestra protesta? Y para eso son nuestros puntitos marcados en color negro. Estos puntitos es donde están las colonias informales de San Luis Potosí, que precisamente coinciden en los lugares donde hay más rezago social. Entonces consideramos que la población de ahí podría ser nuestra condición inicial de donde empiece la población activa, porque debido a que son las personas que más carencias tienen más probabilidad de empezar una protesta. Bueno, para el miedo promedio de nuestra población, la encuesta nacional de seguridad pública que se realiza cada 6 meses arrojó que el 16% de la población de San Luis Potosí no confía en sus autoridades, no confía en
en la policía municipal. Entonces dijimos, este va a ser el parámetro que vamos a tomar como el miedo promedio de nuestra población, el inverso, 1 menos el 16 por 0.169%. Ok, entonces el miedo promedio va a ser 0.831. Y de aquí hacemos nuestra distribución de Poisson. Con esa media decimos la mayoría de la población va a estar entre su miedo va a tener más o menos ese valor y pocas personas van a tener menos miedo en este caso, valores más cercanos a cero. Bueno, entonces con estas condiciones iniciales les voy a mostrar aquí a continuación un videíto de cómo evoluciona la componente espacial en nuestras simulaciones, en nuestros modelos. Entonces, con las condiciones iniciales que les mencioné anteriormente, el 10% de la población total es activa en el tiempo t igual a 0. Y aquí los tonos de rojo lo que nos indican es la densidad de población que se va contagiando conforme pasa el tiempo. Aquí les muestro 150 iteraciones. Entonces vimos que al principio hay una mancha roja alrededor de nuestra ciudad y conforme pasa el tiempo se esparce y queda un puntito rojo en el centro, que era lo que esperábamos porque les dijimos a todos que tenían que seguir el flujo hacia el target. Entonces ahí es donde se acumula donde se va acumulando la población. Y para ver las cosas un poco más cuantitativamente, vamos a decirlo así, les presento las siguientes gráficas. Nosotros dijimos, bueno, para diferentes miedos promedios de las situaciones, está B y luego un numerito que sigue es el beta igual a 0.9, eso significa esto, beta ser igual a 0.7, etcétera. Vamos a contar cuál es el flujo de ciudadanos activos, que son los que se pueden mover, alrededor del target. ¿Cómo se va moviendo esta población cuando yo muevo el miedo promedio y cuando muevo también la cantidad de policías? Aquí vemos que para iteraciones tempranas, aquí por 45, para la iteración 45 es donde tenemos el flujo máximo de personas. O sea, la gente que va al target llega de volada, llega rapidito. Entonces es por eso que crece y luego de crecer, ¿por qué? Pues por varias razones, porque ya hay mucha gente adentro, ya no llega tanta y por eso luego tiene un decrecimiento. Y para otros miedos, por ejemplo, aquí a nuestra simulación la atasqué de policías, al contrario, parece que va saliendo la gente de ahí y pues por eso es un flujo negativo, porque sale la gente de nuestra vecindad al target. Y pues este comportamiento lo observamos pues también para diferentes miedos, y a pesar de que aquí, bueno, nada más le puse un policía y acá le puse 1900, más o menos en el mismo tiempo es donde se ve un flujo. Y pues estos casos así súper extremos los puse para ver en otros casos qué ocurre, qué podemos observar, ¿no? Ok, ¿qué más? Estos son los comportamientos típicos que observamos para las densidades de población activa, es decir, aquí en el puntito donde coinciden todas las líneas al principio, es porque en un comienzo todos tienen la misma población activa, que dijimos que era más o menos el 10%, ¿se acuerdan? Entonces, por eso todas empiezan aquí. Dependiendo de los parámetros que nosotros le pongamos, hay simulaciones en las que tenemos un crecimiento que logra contagiar al 100% de la población. Esta es una función de densidad, por eso va del 0 a 1, lo podemos ver como porcentajes, del 0 al 100%, como se les haga más fácil.
Entonces tiene este crecimiento que logra contagiar a toda la población. Hay otras condiciones iniciales, las cuales primero baja un poco y luego contagia no a toda la población, pero sí a una gran parte de ella. Sabemos que pues en las protestas normales puede haber gente con intención de unirse a una protesta, pero no se une. Y como dijimos también en un principio, pues el éxito o no de una protesta, pues es que vaya mucha gente. ¿Cuánta? Pues mucha. Es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos decir que también pues triunfó la protesta porque hay una gran cantidad de población que al final quedó adherida a la protesta. Por otro lado, hay otras condiciones iniciales las cuales hacen un comportamiento decreciente. Es decir, debido a la cantidad de policías que hay, aquí se ve que son muchos, a pesar de que la población es muy valiente, con suficientes policías logran sofocar la protesta. Esta, por ejemplo, esta línea azul, pues sí la logra sofocar toda, y hay otras condiciones en las que se quedan como vértices estables, están tan estables que aunque entre la policía, a la siguiente iteración se sale porque son suficientes policías para no hacer que se muevan, pero tampoco para hacer que se desactiven. Entonces se quedan con cierto porcentaje por toda la dinámica que estamos observando. Mm. También quería hacer el comentario, por ejemplo, de esta curva gris, que por qué primero baja y luego sube. Lo que nosotros vimos en las simulaciones es que hay condiciones iniciales en las cuales, como nuestras reglas para el movimiento son aleatorias, no son deterministas, entonces hay veces en las que se logra un buen esparcimiento y hay suficiente gente que se pone en, vamos a decir, en vértices especiales que hace que aunque vayan muchos policías, no los inactive, sino simplemente se van moviendo, 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 desactivan a mucha gente, pero se acomodan de cierta manera en que acorralan a los policías y entonces ya se prende. Muy bien, hombre, que le voy a decir. El no determinista de este modelo existen condiciones iniciales las cuales el comportamiento asintótico del modelo en algunas ocasiones es creciente y en otras ocasiones es decreciente. Por ejemplo, aquí son 5 simulaciones con exactamente los mismos parámetros, pero en algunas ocasiones la protesta, bueno, más del 60%, como el 70% de la población se contagia, y por otro lado, a veces se sofoca. Entonces aquí yo no puedo decir con estos parámetros triunfa o se sofoca la protesta. En realidad puede que a veces sí y puede que a veces no. Entonces, estos son los 3 comportamientos que nosotros encontramos a partir de nuestras reglas simples que formulamos. ¿Qué más pasa? Bueno, aquí en esta lámina les muestro un conjunto de simulaciones que hicimos. Si lo recuerdan, habíamos dicho que el miedo promedio de la población es 0.8. Entonces aquí el miedo de todas estas simulaciones, el miedo promedio es 8 y lo que variamos fue la cantidad de policías. Esta primera nada más tiene un policía, esta última tiene 3,000. Y vemos cuál es el comportamiento de la densidad de población activa. Cuando hay un policía, a pesar de que el miedo promedio de la población sea muy alto, tenemos que hay un contagio total de la población.
Y rapidito vamos a decir, miren, aquí para la 40 iteración ya están acá muy arriba, ¿no? Después seguimos aumentando la cantidad de policías y vemos que sube y no logran un contagio total, pero pues más o menos aquí en 90%. Luego, para un conjuntito de condiciones iniciales, tenemos estas que parecieran que van como perpendiculares. Estas luego notamos que son las del comportamiento de incertidumbre, o sea, se quedan a más tardar en esta franja o si no se bajan. Aquí ya no tenemos más condiciones iniciales que se puedan quedar con un asintótico aquí en medio, no. O sea, o tienen este comportamiento en ciertas iteraciones o se bajan. Y ya cuando las cantidades de policías son más de 1500, ya todas las condiciones iniciales te quedan siempre, siempre decrecientes. Entonces, al observar este conjunto de gráficas y querer darle pues un significado, ¿no? Nos damos cuenta que son sigmoides, son gráficas logísticas, aquí ya muy mencionadas en este simposio, que tienen como ecuación esta ecuacioncita que muestro aquí abajo, la cual este parámetro K se refiere al asintótico, a el número último así que agarra, y estos otros dos parámetros, y del único que quiero que le hagamos caso, en este caso, va a ser a B, 1 entre B, este parámetro que está aquí, que es un parámetro de escala. Entonces dijimos, bueno, está bien, vamos a observar según nuestros parámetros que pusimos en un principio de nuestro modelo que formulamos basado en agentes, ¿qué tienen que ver con estos parámetros de este modelo clásico logístico? Si es que tienen algo que ver, ¿no? Pues si al último resultaron puras ecuaciones logísticas, nos hizo algo intuitivo ver pues, cómo se comportan unos parámetros con respecto a otros. Entonces, pues el primero que observamos fue el asintótico, y les presento esta grafiquita. Los colores de estas líneas son para el número de policías, la azul para un policía, 1000 policías, 2000 policías y 3000 policías. En el eje horizontal les muestro el miedo promedio de la población y en el eje vertical el asintótico. Entonces, por ejemplo, para la línea azul, vemos que cuando hay un solo policía, no importa el miedo promedio que tenga la población, siempre vamos a tener que se contagia toda la población. El 100% de la población se contagia. A menos que todos sean miedosos, que estén en el 1, porque ahí cada vez que le preguntes, como depende de mi miedo, voy a decir que no, 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 no. Todas las veces que me preguntes si te quieres adherir, no, no, no. ¿Te quieres desactivar? Sí, 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 sí. Bueno, luego lo que observamos es que a medida que se incrementa la cantidad de policías, el asintótico decrece de manera lineal. Vemos que esas pendientes de esas líneas que se van haciendo decrece, pero de una forma muy lenta. Si vemos hasta la línea roja, se sigue llenando el 80% de la población. Y este comportamiento abrupto que tenemos, que se va hasta cero, es por esta dinámica que les decía, que para ciertas condiciones iniciales no queda, no queda ningún espacio de curvas, digamos, de curvas que tengan asintóticos aquí en medio, o se llena la mayoría de la población o me bajo todo. Por eso está este cambio abrupto aquí en todas las líneas. Dijimos, bueno, pues entonces es más o menos lineal, tiene algo de sentido esta relación entre estos dos primeros parámetros, que es el asintótico, la capacidad de carga, y el miedo promedio de la población. Luego, el otro parámetro que les decía que quería que observaran era este parámetro de escala, 1 entre beta, y otra vez el miedo promedio de la población.
Aquí en el eje horizontal mostramos nuevamente el miedo promedio y en el eje vertical uno entre beta. Y aquí los puntitos que estamos manejando son dependiendo de los policías que pusimos en cada simulación. Entonces, a pesar de que cambio mi número de policías, cambio el miedo promedio de la población, se siguen formando líneas que tienen una pendiente muy similar a esta línea 1 menos beta, que sería la valentía promedio de nuestra población. Y aquí se ve muy poco la diferencia, pero entre menos policías hay, está más cercana a esta línea 1 menos beta, y la diferencia de la pendiente pues creemos que es debido a que el método que estamos usando pues no es determinista, la aleatoriedad tiene que salir en ciertos momentos. ¿Qué más? Para esta otra relación que es entre la cantidad de policías y este parámetro 1 entre beta, que tenemos en el eje vertical y en el eje horizontal la cantidad de policías, aquí nosotros graficamos con colores cuando el miedo promedio de la población es 0.3, 0.5, 0.7, y vamos a ver cómo se relacionan estos dos parámetros. Y pues aquí no muy ajustado, pero el mejor ajuste que encontramos fueron parábolas. Entonces vemos que tiene dependencia cuadrática. Yo cuando vi estas gráficas, la verdad me sorprendí demasiado, porque ustedes vieron al principio cómo se formuló el modelo, con puras proporciones, diciendo, ¿hay suficiente gente, sí o no? Y con cierta probabilidad me agrego a la protesta, me muevo. Y al final, cuando hacemos esta comparación entre los dos modelos, uno muy matemático y uno que está hecho con reglas, vamos a decirlo así, emergen solitas las ecuaciones. Y eso para mí fue maravilloso, la verdad. Súper contenta. Y aquí ya nada más para terminar, bueno, dijimos, ok, vamos a hacer un diagrama de fase del modelo, del comportamiento asintótico del modelo. ¿Qué quiere decir? Bueno, con estas condiciones que nosotros pusimos en un principio, queremos saber cuál va a ser su comportamiento asintótico. Entonces, bueno, en esta parte que es azul, tenemos que si tomamos una condición inicial en esta zona azul, el comportamiento asintótico va a ser creciente. O sea, tomo una condición inicial aquí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi población va a tener miedo promedio 0.2 y voy a tomar 2000 policías. Voy a correr mi simulación y veo qué pasa. Va a pasar determinado tiempo, en este caso nosotros tomamos 150 iteraciones, pasa esa cantidad de tiempo y nosotros vemos que la curva, la cantidad, la proporción de ciudadanos activos al final es muy grande, decimos que la protesta triunfa, tenemos una curva creciente. Si tomamos una condición inicial en este lado, en este rosita, el comportamiento asintótico va a ser una curva decreciente. Y pues sí, hay más condiciones iniciales para las cuales el comportamiento asintótico es decreciente. Y observamos que en esta pequeña franja que está aquí en medio, el comportamiento es de incertidumbre, es decir, no te puedo decir con total certeza qué es lo que va a pasar aquí, si va a ser creciente o decreciente. Y es una línea muy delgadita, podemos observar. Y además, lo que también sorprende mucho, o a mí me sorprendió mucho, fue que tuviera esta forma de hipérbolas y aquí con ejes, con asíntotas en el eje X y en el eje Y, que fue algo que a mí la verdad me sorprendió mucho. Entonces, aunque nuestro modelo es muy simplificado, en el sentido que debatían los compañeros,
es decir, que toman pocas características principales de un fenómeno real, creemos, juzgamos que ofrece información importante sobre las reglas de comportamiento que gobiernan un sistema complejo, en este caso las protestas, en el sentido laxo de la palabra. Entonces, vemos que podemos pasar de lo microscópico, es decir, de tener un agente con ciertas cualidades individuales, a lo macroscópico, que quiere decir el comportamiento que al final podemos observar, que en este caso vimos un comportamiento logístico de crecimiento de la densidad de población activa. Entonces, cuando nosotros vemos eso, sugerimos que se puede encontrar otra dirección de investigación, que es buscar derivar precisamente lo que aquí les mostré, en ecuaciones diferenciales, en ecuaciones matemáticas, valores medios o promedios de la dinámica macroscópica, es decir, ver cuál es la relación entre un modelo basado en agentes y un modelo hacer una relación rigurosa entre los parámetros, como ya lo mencioné, microscópicos y macroscópicos. Entonces ya como comentario final, pues esperamos que este trabajo arroje luz sobre la pertinencia del enfoque matemático computacional en los fenómenos complejos sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Pasaríamos entonces a la sección de preguntas. Normita tiene una. Adelante, Normita. Levanté la mano, pero son 4. Son ¿Cuatro? 4 preguntas. Muy bien, No, bueno, muy me voy a ir de bien. atrás hacia Adelante. adelante. Gracias, Antonio. Ok. Oye, en el diagrama de fase que presentaste precisamente en la última diapositiva, el barrido que hiciste sobre beta, ¿de cuánto fue para poder encontrar precisamente esa franjita de incertidumbre? Sí, en el beta fue discreto de 0.1 en 0.1. Ah, En o el sea que que sí fue más sí, ¿no? ligerito, no sé cómo decirlo, Sí, más ¿no? Tal. fue en la cantidad de policías. Ahí sí hicimos un barrido bien, ay, ¿cómo se dice? O sea, un policía, 5 policías, 10 policías y vemos dónde cambia la diferencia. Ahí sí se tuvo que hacer más ligerito el... Ajá. Oye, en otra diapositiva presentas estas gráficas tipo sigmoide, ¿sí? Ujú. Veo que son a 140, bueno, dijiste 150 tics. Después de eso se Sí. queda estático, o sea, no hay cambio, no hay un periodos de intermitencia, por decirle así. Este, no, para las que son decrecientes, esas ya se quedan ahí. Ya, esas sí, no hay ninguna duda, ¿verdad? O sea, se desactiva la población y no surge de la nada ningún contagiado, vamos a decirlo así. Para las que suben, sí se tiene como un periodo pequeño de estabilización. Las que contagian a toda la población no, las que van muy arriba no, pero hay unas que van en medio que tienden a bajar un poquito, no tanto, pero un poquitititito, menos de un 1%. Oye, ese comportamiento se debe por, bueno, yo entendí que tu miedo, tu factor de miedo, lo dejas fijo, ¿verdad? Desde el inicio. Sí, sí, ese Y no sobre cambia eso, nunca. ¡pum!, ese no cambia. Entonces, ¿tú crees que si fueras cambiando el factor de miedo en cada paso de tiempo, si tuvieras cosas así como suben, Ah, sí, bajan, sí, sí, ¿verdad? sí, Ok. definitivamente Uh-huh. sí, sí. Y otra pregunta, ok. Dices que los inactivos no se mueven, ¿verdad? No, Los, bueno, entiendo, esas son condiciones del modelo, lo hacen, en cierto modo, pues para simplificar y bla, bla, bla. claro. ¿Tú crees que si les dieras la propiedad de moverse a los inactivos, también contagia a la gente a no rebelarse? Yo creo que sí, fíjate.
porque como todo va por proporciones, cuánta gente sí, cuánta gente no está en tu protesta, y peor si tienen un flujo. Yo creo que sí contagiarían a no adherirse a la protesta, efectivamente, sí. Sí, y entonces ahí es donde yo creo que, bueno, se puede interpretar en caso, haciendo esos cambios, de que precisamente alguien intervenga, ¿no? O sea, son inactivos, pero porque alguien les dijo, ¿no? Entonces, medios Claro, sí, sí, acarreados, ¿no? claro, Eh, claro, sí, sí, claro que sí, sí. sí. Ok, sería todo, Andrea, muchas gracias, ¿eh? Muy padre tu Muchas gracias a exposición. ti. Me gustó Muchísimas mucho. gracias a ti. Ay, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Norma. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios eh, para cederles la palabra? Mayra, Pues sí, yo tengo dos. adelante, Muchas adelante. felicidades, Andrea, muy explícito tu modelo. No sé si me Muchas perdí en gracias. una parte porque me hablaron. Eh, tú comentabas que, bueno, lo hiciste por proporciones y utilizas una probabilidad que va de 0 a 1, pero en esa probabilidad, ¿todos al inicio son equiprobables o hubo alguna gente que le diste más peso? Este, depende la probabilidad siempre del miedo que tiene cada uno de los individuos. Entonces, esa probabilidad yo la controlo al principio en la condición inicial con un promedio. Entonces, lo que significa esto es que la mayoría de la población, así como nosotros lo diseñamos, puede variar en si otra persona lo desea, pero como nosotros lo consideramos, la mayoría de la población tiene ese parámetro de miedo muy, muy cerca al miedo promedio. Pero también hay gente que está alejado de ese miedo promedio. Y depende nada más de ese parámetro la probabilidad de que se active, se desactive, se mueva, bla, bla, bla. Y esa es fija. Entonces, sí, hay gente que es muy probable que haga unas cosas y en la misma simulación hay gente que con toda la probabilidad, con toda la opuesta, actúe. Pero esa siempre es fija y se fija al principio de las condiciones iniciales. Ok, y otra, cuando comentas que son 150 iteraciones, ¿tiene un significado las 150 iteraciones, es decir, días, meses, o es arbitrario? Este, sí lo pensamos en cómo interpretarlo al final. Nuestras iteraciones aquí están en el sentido que tenemos esa población de 150,000 ciudadanos más los policías. Entonces, una iteración la consideramos una vez que le preguntamos a todos qué van a hacer. Y la pregunta siempre toma en Ok, cuenta la respuesta del anterior. Entonces, pues yo tengo que preguntarle a toda esa gente de los dos tipos de agentes y ahí consideramos que es una iteración. Entonces, pues bueno, una protesta, más o menos el tiempo promedio que lleva unas 2, 3 horas, 4. Entonces esas iteraciones serían en media hora, pero esas ya son cosas más como interpretativas que no fue nuestra intención, no, como que no establecer, decir es tanto tiempo, no, porque cuánto tiempo te tardas en preguntarle a 150,000 personas claro, qué van a hacer, ¿no? Y casi que Claro. fuera inmediata la respuesta. Entonces, pues sí, ahí hay ¿cómo se puede decir? Un área para investigar un poquito más, para y fíjate que justificar un poco más. Y fíjate que precisamente llegando a eso, tú comentabas que dentro de la zona, bueno, en este caso de la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, no consideraste la zona industrial. Vale la pena también en un futuro, bueno, esa es mi percepción. Sí. Recuerda que últimamente una de las cosas que ya se dio cuenta la gente es que si van a protestar no al centro, sino a la zona industrial, paran todo lo Y que es la además parte eso. económica. Entonces, Sí. sabemos que, por ejemplo, en tu modelo, los puntos muy específicos, bueno, que tú comentabas, geográficos de la policía, bueno, imagínate que solamente hay menos, me imagino en tu grafo,
hay menos espacio para que lleguen todos, entonces sí sería interesante cómo puede ser la simulación. De nuevo, te felicito por tu trabajo y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Nada más así una aclaracioncita. Ahí no es que yo no lo hubiera querido considerar, fue que no vive gente ahí en la zona industrial, entonces no hay datos. Es más, sí hay a veces, pero muy pocos, y luego por privacidad, por protección de datos, no los dicen. Por ejemplo, si viven nada más 5 personas, no dicen los datos de esas 5 personas nada más porque luego uno puede inferir quién es quién. Y como, por ejemplo, en las encuestas esas de rezago, preguntan si tienen incluso refrigerador, cuántos baños, no sé qué, entonces sí podrían como identificar qué cada cosa. Entonces es por eso que no arrojan datos y mejor al último los ponen en cero. Y pues ahí afectó, sí, efectivamente un poco a las simulaciones, porque pues pareciera que ahí no hay gente y cómo contagio a gente que pase por ahí, ¿no? Y sí, también la otra cosa muy importante que dijiste, si se cambia el lugar del target o del cuartel, ¿qué efectos tiene? Sí, sí nos hemos preguntado y también estamos haciendo otros trabajos que mueven esos dos puntitos para ver las consecuencias topológicas, pero ya de la red, no de, no de esto que vimos ahorita, de la cantidad de policías y del miedo, sino ahora cámbiale la red a ver qué tal pasa. Y sí, muchas gracias, sí, sí es muy importante. Y sí, Gracias. fíjate que ahora lo de, como tú comentas en el INEGI no tienes información, lástima que pues estamos en época de pandemia porque ya venía el nuevo censo La y venía encuesta. con mucha Sí, información, sí, sí. ojalá y la podamos tener pronto para que tengas esa información y tengas menos incertidumbre. Súper bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra, por tus comentarios. ¿Alguien más? En Facebook, Yolanda Ortiz ¿No? García te dice, Andrea, felicidades, Andrea, muy bien tu participación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Acá tienen un comentario en el chat. En el chat, ¿quién tiene comentario? Tengo un comentario. Anthony. Yo tengo no sé si no entendí al principio, bueno, la primera es una duda y la otra es un comentario. Sí, por favor. Reglas que tomaron tienen que ver con la modelación del sistema de segregación de Schelling con estos vecinos. Pero bueno, es la primera, no entendí al principio. La segunda es que me vino a la mente mucho Touraine, Alan Turing con esta teoría de los movimientos sociales, cómo explicarlos. Y por supuesto también me acordé mucho de este Peter Turchin cuando habla de la dinámica de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que pasa, no? A través de tiempo. Entonces yo quería preguntar, pues ahorita tomaban estas dos variables, ¿no? Interesantes. Miedo. ¿Pero qué pasaría? Es que la dinámica sería la misma. Nosotros ahora agregábamos más que donde empezaba el movimiento y está hacia donde tendría ir, el target, era una población vulnerable. El Producto Interno Bruto per cápita o la situación económica de la clase social, el modelo. ¿Cómo lo proyectarías tú, no, bajo esta dinámica? Porque ahora se ha hecho esta concepción. El número de movimientos sociales aumenta conforme disminuya el número de ingresos económicos. Y viceversa, ¿no? Si hay más ingresos, el número de movimientos sociales disminuye, ¿no? Y hay un proceso que llaman populares. Entonces, ¿cómo proyectaría si agregáramos esa variable, ¿no? Del Producto Interno Bruto per cápita o de los ingresos de la población? Sí, muchas gracias. De tu primer comentario, sí, efectivamente,
nos basamos leímos obviamente primero muchos modelos de rebeliones sociales, entre ellos sí el de Schelling, los de Epstein, y para darnos una idea, ellos vimos que toman muchos parámetros más en el ámbito como muy específicos sociales, ¿no? Y nosotros en el afán de hacer este modelo reduccionista tomamos lo que consideramos más importante y con el afán de meter un poco esto que mencionas tú hasta el último del PIB, la probabilidad, ponerle otra característica, vamos a decir, que fomente adherirse a la protesta, que son los parámetros estos de rezago social que se los puse en el mapita al principio, no sé si se acuerdan, que decía que si una persona se encontraba ahí, con más facilidad se adhería a la protesta. Entonces, nosotros en un principio no vimos en lo que afecta cambiar la condición inicial, de donde sea más propenso, pero aún así te puedo decir que a pesar de que en la fronterita, en la parte periférica de nuestro mapa era donde más fácil te adherías y en el centro más difícil te adherías, aún así tenemos estos fenómenos de contagio total de la población. Entonces al final nosotros podemos decir que lo podemos descartar, porque hay condiciones que es gente, que son colonias muy ricas, que por más que te metas ahí no vas a contagiar a nadie, pero es tanta la población inicial contagiada que llega ahí, que al último los contagia. De tanto que les preguntan, vamos a decir, de tanto que les preguntan, las primeras 50 veces te dicen que no, y luego ya te dicen que sí. Entonces a lo mejor ahí tendría un efecto de retraso, de que a lo mejor en las 40 no se vayan en el asintótico, pero ya después, más retiradito, ya se pueda ver ese comportamiento. Muchas gracias. No, gracias, muchas felicidades, gracias. Muchísimas gracias. Pregunta Luis Castro. A un lado de las interacciones entre componentes, por ejemplo, barreras para el tránsito, ¿cómo afectaría la dispersión? Claro que sí. Nosotros, así como le estaba diciendo a Mayra hace un momento, replicamos este modelo con otras condiciones iniciales en otros estados, en este caso del de que yo soy oriunda en Zacatecas. Y la topología de Zacatecas es distinta. Tiene la forma, yo les digo que si fuera como de un moño, un puntito y dos componentes así largas a los costados porque estamos en medio de cerritos, ¿no? Bueno, entonces ahí en las simulaciones que nosotros hemos hecho con las condiciones iniciales específicas de aquí, vemos que debido a que hay esa dificultad de tránsito, vimos que San Luis Potosí es redondito, así casi una esferita, muy bien conectado, y Zacatecas no, tiene ese punto de corte en medio que deja dos componentes muy grandes alrededor. Vemos que aunque el número de policías sea muy chiquito, no se contagia totalmente la población, precisamente porque no los pueden alcanzar tan fácilmente, porque no hay muchos caminos para llegar a esos otros vértices que se encuentran más en la periferia. Con menos probabilidad, con muchísima menos probabilidad, llego a las orillas. Entonces, pues sí, si decimos que ese sería los asintóticos que no llegan hasta tope, digámoslo así. Gracias. Me voy rápido. Nada más que me gustó esto último de Zacatecas. Hablando de cosas generalizables, ¿no? Todos son específicos del lugar y bla, bla, bla. Pues si tú tomaras exactamente los mismos parámetros, ¿no? El mismo miedo, el mismo número de policías, todo es excepto la topología. Obviamente va a cambiar, ¿no? Entonces no sé si se pueda caracterizar de una manera formal digamos, algo así como el efecto de la topología del lugar en la, digamos, ¿cómo se dirá? No me acuerdo de una palabra bonita, pero digamos en qué tan fácil es que exista o no una manifestación, ¿no? Y eso como resultado sería interesante, ¿no? Porque puede influir diseño de ciudades y desde el lado
de la policía, ¿no? Cómo diseño mi entorno y desde el lado del manifestante, dónde voy y protesto, ¿no? Entonces, a Claro. lo mejor es una cosa muy interesante del modelo que podría capturarse como, no tengo idea, ¿no? Pero a lo mejor hay 5 topologías, ¿no? Y con la topología A, hay mucha tendencia a la manifestación pública, la topología C es completamente inocua, cosas así. Sería muy interesante. ¿No pensaron en nada así? Me Sí, llamó mucho la claro, atención esa precisamente, idea. claro, muchas gracias. Precisamente eso es lo que estamos investigando ahorita. Te digo, tenemos esta otra topología, que es la de Zacatecas, que es como un moñito, y sí vemos Ajá. efectos topológicos. El miedo es básicamente el mismo. La cantidad de rezago social, o sea, es que como estamos tan cerca, y aparte estamos en México, y todo se ve que las condiciones iniciales igual aparecen en la periferia, o sea, sí tenemos para las condiciones iniciales, sí es muy similar. Entonces, no son las mismas condiciones iniciales, no, sí dependen exactamente de las que nos mostró el INEGI para Zacatecas, pero sí notamos efectivamente un cambio en los asintóticos por el puro efecto de la topología que tienen de diferente, una muy conectada y otra no tanto. Sí, sí hay y sí es muy buena idea y sí lo estamos haciendo. Gracias, No, muy bien, muchas gracias. gracias. Gracias, Jorge. Gabriel, ¿tú quieres participar? Adelante. Eh, Primero, felicitaciones para Andrea, muy buen trabajo, muy interesante, muy juiciosa. Complementando lo que dice Jorge, hay un campo que se llama análisis de redes, donde está estudiado todo el tema de topologías y en particular los índices de intermediación. Entonces, por ejemplo, cuando dices que Zacatecas tiene una forma de moño, la clave para que se expanda o no la protesta es si los protestantes son capaces de hacerse con el centro del moño. Si hacen la simulación arrancando en el centro del moño lleno de protestantes, con absoluta seguridad que logra expandirse a todos los lados. Si arrancas en una periferia y en ciertos puntos son capaces de bloquear los caminos, entonces pues la protesta queda controlada. Creo que si le metes el elemento conceptual de analítica de redes sociales, puedes enriquecer mucho el trabajo. Y lo otro es que creo que el miedo debe ser modelado de forma dinámica. Cuando le metas la parte dinámica vas a encontrar que, por ejemplo, puede haber mucha gente pasiva, pero si ve que los activos van ganando y que la policía se está yendo, entonces hay un efecto bola de nieve. Te sugiero, hay un libro de Epstein que se llama Agente Cero, que trata bastante bien ese tema de cómo la presión social afecta las decisiones de la gente y cómo muchas veces en las protestas la gente que naturalmente serían sujetos muy pasivos y muy buena gente, en un momento dado se enloquecen sencillamente porque ven al resto de gente que también están enloquecidos. Entonces, eso sería un elemento para enriquecer lo que estás haciendo. Creo que estás haciendo un trabajo muy bonito y que lo puedes ir, eh, ¿cómo dice eso? Afinando para poder que nos sirva de radiografía de qué vamos a hacer con todas las protestas sociales que se vienen ahora. Que están ahorita, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gabriel. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Isaías Ara en el Facebook pregunta, ¿bajo qué condiciones tu grafo sería no planar? ¿Con qué condiciones mi grafo sería no planar? Bueno, es que un grafo plano es que no hay cruces entre las aristas. Como yo lo construí con las adyacencias, si no eres mi vecino, no te pongo una arista, pero vamos a suponer que hay un puente
de aquí del Carmen a la Bufa y que nada más conecta esos dos. Entonces y no conecta a los vecinos de abajo porque es un puente así gigante, ¿no? Entonces ahí yo podría construir una arista de aquí del Carmen a la Bufa y entonces mi grafo no sería planar porque voy a intersectar a todas las aristas del medio. Gracias, espero que se haya contestado la pregunta. Y aquí ya Luis Adame ya puso la de él. ¿Sí? Dice, en la parte del Adelante. gráfico de la capacidad de carga, mencionas una parte de un cambio muy abrupto a consecuencia de las condiciones iniciales. ¿Hacia dónde se da ese cambio? Es decir, ¿de dónde a dónde? Bueno, si entendí bien la pregunta, lo que pasa es que aquí tenemos que las fases no se cambian, o sea, la fase de total de triunfo y de sofocamiento de la protesta no se da de una manera continua, se da de una forma abrupta y eso es para ciertas condiciones iniciales. Nosotros consideramos un éxito de la población cuando, un éxito, perdón, de la protesta, cuando más del 60% de la población está en la protesta, está contagiada, vamos a decirlo así. Pero en realidad no encontramos condiciones iniciales con un asintótico en 50, sino un poquito más en 60, un poquito más arriba, como en 70. Entonces, de ese 70, del 70% de la población hasta como un 20, ahí no hay condiciones iniciales que tengan ese asintótico. Entonces, es ese gap que mostramos al último en los asintóticos y no sé si eso es lo que responde tu pregunta. Gracias. Muy bien. Adelante, Normita. Hola, regresando a lo que comentaba Isaías de la pregunta del grafo planar, yo creo que se refería, o bueno, a mí me dio la duda también de socialmente cuándo no tendrías un grafo planar. El más clásico son los grafos bipartitos, en donde tienes precisamente como dos entidades diferentes y las pones a interactuar. Sí. Pero dado Ajá. tus condiciones, o sea, tú estás modelando precisamente, bueno, si modelaste la topología, y entonces siempre va a ser planar, ahí, así Sí. por la construcción. Ya si quieres Sí. ver la vialidad de caminos y qué tanto influyen esos links de largo alcance que luego así en otros trabajos de simulación se les conoce, pues obvio que creo yo que con esos links de largo alcance el flujo va a ser más rápido, porque precisamente te evitas Claro, sí. O sea, nada más hacer un comentario ahí. Sí, tienes toda la razón, Normita, por la construcción de nuestras condiciones iniciales. Yo no quiero limitar aquí a nadie que quiera decir que su grafo no va a ser planar, ¿no? En nuestro caso siempre lo va a resultar, pero así en un caso hipotético, por eso se me ocurrió, pues aquí pone un puente y ya no lo va a hacer, pero pues bueno, ¿no? Tus intenciones tendrá, Araceli. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Si ya no hay más preguntas, cerraríamos por el día de hoy con esta presentación tan bonita que nos presentó Andrea y tan clara. Cerraríamos los trabajos del día de hoy. Muy bien. Mañana. Muy bien, muchas Sí, gracias a mañana. todos.